Buenas tardes para todos, mi nombre es Yurani Ruiz y en compañía de mi compañera Daniela daremos respuesta a las preguntas planteadas en el foro de la unidad número 2 por la profesora Luz Adriana. La primera pregunta es ¿qué relación tiene el desarrollo de la ciencia cognitiva y su aporte a las inteligencias artificiales con el desarrollo de la psicología cognitiva? A esto diremos que están íntimamente relacionadas, ya que desde los inicios de las inteligencias artificiales y de la psicología cognitivo-conductual se han visto influenciadas bidireccionalmente. Por un lado, están las inteligencias artificiales creando y desarrollando máquinas cada vez más inteligentes semejantes al ser humano, y por el otro está la psicoterapia, que ha adoptado técnicas que aumentan la eficiencia en el estudio de la mente como el sistema del procesamiento de la información, lo que permite el mayor entendimiento de la conducta y las acciones humanas. Es importante resaltar que la psicología cognitivo o conductual es la rama de la psicología que se encarga del estudio de los procesos de la mente, como la percepción, la planificación, el aprendizaje, los procesos de atención, la memoria, el pensamiento y sobre todo la teoría de la mente. Recordemos que la teoría de la mente es esa capacidad que nosotros tenemos de leer la mente del otro, de tener empatía o de relacionarnos con el otro. Esta teoría de la mente se desarrolla en nosotros entre los 4 y los 6 años de edad. Para eso es importante tener en cuenta que los niños que no desarrollan la teoría de la mente es porque posiblemente poseen un trastorno del espectro autista. Además, está íntimamente relacionada con la metáfora del ordenador, la cual dice que el cerebro es a hardware como mente es a software. O, dicho de otra manera, la mente es al cerebro como un programa es a un ordenador. Fue Alan Turing quien teorizó la ciencia de los ordenadores y creó una prueba a la cual se le podía atribuir la cualidad de pensamiento. Dicen las investigaciones más recientes que para el año 2040 todas las inteligencias artificiales lograrán superar la prueba de Turing. Consiste básicamente en un humano y una inteligencia artificial delante de un juez. Si esta inteligencia artificial lograra engañar al juez, por así decirlo, entonces diríamos que se comprendería la inteligencia artificial. Miller se aventuró a ponerle la fecha de fundación a las ciencias cognitivas del 11 de septiembre de 1956 en el transcurso del simposio sobre la teoría de la información que se llevó a cabo en el Instituto de Tecnología de Massachusetts. En el lenguaje común de los científicos cognitivos se habla de que la inteligencia artificial puede clasificarse en inteligencia artificial débil o en inteligencia artificial fuerte. La primera simula la inteligencia humana y sus facultades cognitivas, y la segunda se manifiesta en similitud real entre la inteligencia artificial y la humana. La segunda pregunta que se nos hace en el foro es ¿cuáles son entonces esos aspectos en común y divergentes? El aspecto más relevante que tienen en común es el procesamiento de la información, y la diferencia es que las máquinas no pueden experimentar sentimientos o emociones, por ende no poseen teoría de la mente. Personalmente pienso que un robot no puede desarrollar trastornos psicológicos porque no cuenta con un cerebro como tal, sino que está constituido por materiales netamente eléctricos o mecánicos que permite que éste lleve un procedimiento o un propósito por el que realmente está creado. Es decir, un robot no cuenta con un sistema nervioso central donde existen millones de neuronas que forman conexiones sinápticas. Por lo tanto, estas máquinas no podrían verse afectadas nunca por estados de ánimos como por ejemplo la ira, la agresión y de hecho enfermedades como la depresión, que es uno de los trastornos psicológicos más comunes actualmente. Precisamente porque no producen sustancias químicas como por ejemplo la serotonina o la dopamina. Por otro lado, se puede llegar a comparar el cerebro humano con la memoria RAM de una máquina o de un robot como tal, ya que es allí donde estos acumulan la información y permite que el proceso que se está llevando a cabo sea satisfactorio para el propósito por el que se creó directamente.
Entonces es en esta memoria donde el robot puede llegar a enfermarse por medio de ciertos virus que ataca directamente la máquina y afecta el funcionamiento de esta. Aún así, existen otros programas especializados en esta única función, que es recuperar la información y pues solucionarlo de cierto modo. No es como tan complejo en el ser humano una enfermedad psicológica, ya que esta lleva a cabo muchos procesos y la mayoría de veces quedan secuelas. Para finalizar nuestro foro, daremos respuesta a: ¿hay posibilidad de que un robot desarrolle trastornos psicológicos o que lo hace inmune? Todas las investigaciones hasta el momento han arrojado que ninguna inteligencia artificial posee emociones. Digo hasta el momento porque diariamente nosotros damos paso a la evolución de las tecnologías de la información y las inteligencias artificiales, puesto que vivimos conectados en nuestro celular, en nuestro computador, por medio de las redes sociales, dando información que le permite a los investigadores avanzar en aplicaciones y patrones con el procesamiento de la misma información que nosotros hemos brindado. Entre 1964 y 1966, Joseph Weizenbaum crea ELIZA. ELIZA es una de las aplicaciones pioneras en simular una conversación entre una inteligencia artificial y un ser humano. Es importante resaltar que la robótica y la ciencia cognitiva están inspiradas en los procesos neuronales que subyacen de las emociones fundamentales como el miedo, la alegría o la tristeza. Sin embargo, hasta el momento los científicos no han descubierto cuáles son esas conexiones sinápticas de las que se desprenden dichas emociones, si no, sin duda ya la hubieran patentado. De hecho, se habla de las redes neuronales artificiales. Lo único sería es que estas podrían aprender a una velocidad mayor que las redes neuronales naturales. De todo esto podremos también destacar lo más importante, y es que las tecnologías artificiales, las inteligencias artificiales, nos ayudan también en nuestra vida cotidiana. Podremos mirarlo con la situación actual de pandemia que vivimos, y es que sin estos avances tecnológicos no podríamos continuar con muchas cosas que nosotros hacemos diariamente, como por ejemplo en el caso de nosotros, el estudio a través de la virtualidad. También existen varios avances muy importantes de destacar a nivel del tema psicológico, y son los robots sociales. Hay unos robots que hay en estos momentos, ya están, siendo probados en el mercado y están creados para ayudar a los niños con espectro autista y también a las personas adultas a no sentirse tan solas. Es decir, que muy posiblemente en un futuro no muy lejano viviremos como los supersónicos, con una robotina en nuestra casa ayudándonos a nuestros quehaceres y con muchas cosas que nos facilitarán la vida. De hecho, personalmente pienso que si llegan a descubrir cuáles son las conexiones sinápticas, sí podrían patentar las emociones en las inteligencias artificiales. Muchas gracias. Hasta luego.